Vamos a comenzar este encuentro en donde se nos invita a reflexionar y a profundizar en el catecismo de la Iglesia Católica la presencia de María. Por eso me parece oportuno comenzar este momento con una oración a la Virgen, ponernos en manos de María para que ella nos lleve al encuentro de Jesucristo y que podamos desde ahí también profundizar, enriquecernos y ser capaces de entrar en este misterio que el Señor nos invita a vivir como comunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Primero que nada, agradecer la oportunidad de poder estar con ustedes compartiendo este momento. Agradecer significa, por un lado, estar en esta actitud de apertura para poder profundizar a través del catecismo de la Iglesia Católica la presencia de María. Y por otro lado también un agradecimiento porque esto exige que nos preparemos y a veces supuestamente no tenemos tiempo para nada. La oportunidad de poder tener este espacio para no agarrar la guitarra y convertirlo en una buena payada implica que podamos y que tengamos que profundizar y que por ahí desempolvar algunos apuntes y también nosotros meternos para poder en definitiva dar una explicación y para poder dar luz en esto. Vamos a ubicarnos en el párrafo 2, dentro de lo que es la primera parte, en esta parte de la profesión de fe, a partir del numeral 484, reitero, 484, donde allí se nos invita a vivir, como título, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen. Y la primera parte, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, dice el numeral 484, la anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, citando al texto famoso de Gálatas 4:4, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir a aquel quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. La respuesta divina a su ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón, se dio mediante el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Hasta aquí entonces el numeral 484. La anunciación de María, dice este numeral, inaugura la plenitud de los tiempos. Esta es una frase muy fuerte, es una frase y es una afirmación que nos abre la perspectiva de la importancia de la presencia de María en esta historia de salvación. La plenitud de los tiempos. Los tiempos están maduros. ¿Maduros para qué? Para precisamente la venida del Mesías, la venida del Salvador, para el misterio de la encarnación. ¿Sí? En definitiva, acá hay una gran noticia que nosotros tenemos que subrayar. Dios cumple la promesa, porque siguiendo a esta parte, dice el cumplimiento de las promesas y los preparativos. Es decir, la plenitud de los tiempos hace que en la anunciación se haga realidad la promesa que Dios nos ha hecho y que en este momento la cumple. Pero ¿cuál es la participación de María en esto? Este numeral dice, María es invitada a concebir a aquel en quien habitará. Es invitada. Yo quiero subrayar esta palabra invitada. ¿Por qué? Porque en definitiva, lo que deja claro es que María es libre para poder elegir esta propuesta, para poder aceptarla. Luego vamos a ver por qué María acepta
esta aventura enorme que implica el ser la madre del Redentor. Pero primer elemento, la libertad. Dios la elige, pero también la consulta. Es invitada, no es exigida, no es obligada a aceptar precisamente el ser la madre del Redentor. La respuesta divina a su ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? ¿Sí? Es, en definitiva, la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice el Evangelio de Lucas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es el Espíritu Santo que, siempre actuando en unión con Jesucristo, y ahora lo vamos a ver más adelante, es el que realiza lo imposible. Es el que da lógica a lo ilógico. Es, en definitiva, el que transforma esta realidad de milagro en algo palpable. María es concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto es importante tenerlo en cuenta. No es un proyecto de hombres, no es un proyecto de seres humanos. Es el Espíritu Santo quien es capaz de fecundar a María para que ella se transforme a partir de este momento en la madre que espera al Redentor. Pero desde la libertad, reitero, la consulta es invitada a concebir a aquel en quien habitará. Eso es una frase muy linda. Damos un pasito más en esto. En el numeral 485 dice lo siguiente: la misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo, que decíamos hoy. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Él es el Señor de la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. La misión del Espíritu Santo está siempre ordenada a la del Hijo. Está siempre ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Acá vemos en María la presencia clara de Dios Trinidad. El Padre, que es quien invita a la Virgen a aceptar esta propuesta de que el Hijo se teja en sus entrañas, el Hijo unigénito. Y el Espíritu Santo es quien logra precisamente esta realidad. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu presente en la persona de María. En la persona de María. El Espíritu Santo es quien fecunda, es quien hace realidad, reitero, es quien hace posible que este milagro se haga presente en el seno de María. No es simplemente María el envase por el cual Jesucristo viene a nuestra vida y pasa como quien pasa por otro lado, sino que es la mujer, muchacha, hebrea, pobre, sencilla, llena de sueños, llena de proyectos, que acepta esta realidad, tal vez mucho más pudo la fe que el entendimiento, pero que lo acepta para que a través de ella el Hijo se haga presente, la encarnación sea hecha una realidad. Es una misión y es una aventura que María quiere vivir porque sabe que viene de Dios. Porque sabe que viene de Dios. Si damos un paso más, descubrimos en el numeral 486 que dice lo siguiente: el Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo. Desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar sino progresivamente a los pastores, a los magos, a Juan Bautista, a los discípulos. Por tanto, la vida de Jesucristo manifestará cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. El Hijo único del Padre
el Hijo único del Padre, es concebido en el seno de María por medio del Espíritu Santo. Vuelve a afirmar el catecismo esto, para que quede claro, para que se entienda, para que se descubra la presencia real del Espíritu Santo en este acontecimiento. El Hijo, el unigénito, el Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen, es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, dirían después. Es decir, el ungido por el Espíritu Santo. Afirmación que la podemos confrontar, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 20, o también en Lucas, en el capítulo 1, versículo 35. Es el ungido por el Espíritu Santo, ¿sí? Su manifestación tiene lugar progresivamente. Y acá vemos a quienes se les hace presente, a los pastores, a los magos, a Juan el Bautista, a los discípulos, ¿sí? Por tanto, toda la vida de Jesucristo se manifestará como Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, citando el libro de Hechos de los Apóstoles 10:38. Progresivo. Es la realidad de recibir lo humano en la presencia de Dios. Es la unión entre lo divino y lo humano. Es la unión entre el verdadero Dios y el verdadero hombre. Nacido de la Virgen María, profesamos. Nacido de la Virgen María. Y acá nos vamos al numeral 487. Nacido de la Virgen María. Y este numeral, que si bien es poco extenso, es bastante suculento. Dice: lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. ¿Qué podemos deducir de esto? ¿Qué podemos subrayar de esto? Primero, jamás debemos separar a María de su Hijo Jesucristo. María no es una diosa, María no es la mujer que salva, María no es la que redime, María es la que nos invita a ir al encuentro de Jesús. Las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Por lo tanto, reitero, y esto es una máxima, para poder comprender el verdadero sentido de la presencia real de María en nuestra historia, es siempre unida a su Hijo Jesucristo. Jamás debemos separarla. Jamás debemos entenderla sin su Hijo Jesucristo. Jamás debemos rezarle sin su Hijo Jesucristo. Todo lo que María hizo y sigue haciendo es en función de su Hijo Jesucristo. Ella es la discípula más perfecta, la más fiel. Madre y discípula fiel. Y esto me parece importante. No debemos jamás, reitero, separar a María de su Hijo Jesucristo. Digo esto porque a veces uno va como descubriendo cierta adhesión a María que la termina transformando en una diosa, que la termina transformando en una especie de sobrehumano, de un extraterrestre, lleno de poderes. Y María es la mujer fiel, muchacha, hebrea, pobre, pero con un corazón puesto en Dios, que acepta esta voluntad, no por su sabiduría, no por sus condiciones, sino porque ama a Dios por encima de todo. Entonces, María no es diosa, María no es la que salva. María colabora, y lo vamos a ver más adelante, en esto de la redención de su Hijo, pero el que salva es Cristo. Y siempre María nos está diciendo, como dijo en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Esa frase la tenemos que marcar a fuego. O como yo a veces digo, pónganla en la puerta de la heladera, ¿vieron? Por ahí le ponen, hagan lo que Él les diga. Cosa que cada vez que ustedes vayan, se encuentren con esa frase y recuerden, esto es lo que María nos ha enseñado. Hagan lo que Él les diga. Damos un paso más. Vamos al numeral 488, la predestinación de María. La predestinación de María. Dios envió a su Hijo, como dice Gálatas 4:4,
pero para formarle un cuerpo, quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Acá cita a Lucas en el capítulo 1, versículo 26 y siguientes. Versículo 26 y siguientes. Y entrando en un texto citando a Lumen Gentium, en el Concilio Vaticano II, dice lo siguiente: el Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera la encarnación, para que, así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. ¿A qué les suena esto? Y seguramente muchos estarán pensando a María como la nueva Eva. Ya vamos a ver. Pero así como por una mujer vino la muerte, por María vino la salvación. Otra mujer vino la salvación. Pero voy un poquito más atrás en este numeral. Quiso Dios la libre cooperación de una criatura. Insiste en la libertad. Insiste en la decisión, insiste en la respuesta. Dios espera el sí de María. Dios espera el sí de María. Su criatura es invitada, como decíamos anteriormente, a aceptar tamaña empresa, tamaña propuesta. ¿Y quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? Una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. ¿Quién era esta mujer? Alguien que tenía a Dios por el centro de su vida. Alguien que ya lo había concebido a Dios en su corazón, a través de la escucha de su palabra. Podemos hablar de dos concepciones aquí. La primera es en el corazón. María recibe a Dios en el corazón, que es lo que le permite a María aceptar lo que viene después. Ser ella la que reciba en su seno al Verbo que se hace carne. Por eso me parece muy importante subrayar esto. María es mujer de fe. Más que de entendimiento, es mujer de fe. Por lo tanto, no le quedó grande esto, sino que más allá de desbordarla, porque obviamente que no estaba en sus planes, lo acepta porque siente la presencia de Dios en esto. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros también? Y yo acá no quiero meterme a hacer propuestas concretas, ni mucho menos, porque no soy quien, pero sí que a veces nosotros le damos demasiadas vueltas a lo que Dios nos propone y nos encontramos acá con una mujer supuestamente humilde, hebrea, pero ninguna tonta, sino bien firme, con los pies bien puestos en la tierra, pero con el corazón puesto en Dios. Porque al aceptar esta propuesta, María estaba arriesgando hasta su propia vida. No solamente sus sueños, sus proyectos, se la estaba jugando por entero. Por lo tanto, acá tenemos a una mujer, sí es cierto, humilde, hebrea, muy buena, pero fuerte, decidida. María, la mujer del sí. María, la mujer del sí. Porque si entramos, que no lo vamos a hacer, pero si me permiten, porque no me aguanto, entramos en el capítulo 1 de Lucas, que es lo primero que hace María luego de decirle que sí al ángel. No se queda escondida en su casa, no se queda guardada porque qué dirán y por qué la pueden acusar de ser infiel. No, se pone en camino, va a lo de su prima Isabel, pero un camino al cual no se toma ningún tren, ningún ómnibus, ni nada. Camina 80 o 100 kilómetros, tal vez Monseñor lo tenga mucho más claro la distancia, pero además de eso, en una zona totalmente ondulada, donde el camino era difícil. No habían rutas, no habían autopistas, y esta mujer embarazada va al encuentro de su prima Isabel atravesando estos caminos. Entonces, acá vemos la realidad de María como una mujer fuerte,
con una mujer decidida. ¿Por qué? ¿Porque lo sabía todo? No. ¿Porque había estudiado en las mejores universidades? Tampoco. Porque tenía a Dios en su corazón y porque Dios era el centro de su vida. Es posible también esto para nosotros, ¿eh? Es posible vivirlo. Claro, debemos tener a Dios en el centro de nuestra vida y mirar todo en clave de Él. Entonces, dando un pasito más, como dice Lumen Gentium, que es citada aquí en el numeral 488, así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. Así también otra mujer contribuyera a la vida. Este texto, Lumen Gentium 56, yo se los recomiendo también que lo puedan retomar en algún momento, porque es muy rico y nos ayuda también a ubicar este misterio. Dando un pasito más, en el numeral 489, reitero, numeral 489, dice lo siguiente: a lo largo de toda la antigua alianza, la mujer de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Interesante, interesante. Desde siempre. No hay nada al azar. Acá no hay algo que no estaba esperado. Dios va preparando este camino. Dios va preparando este camino. Al principio de todo está Eva, a pesar de su desobediencia, dice, reitero el numeral 489, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno. Acá podemos confrontar, por ejemplo, con el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15. Sigue, y la de ser madre de todos los vivientes. En virtud de esta promesa, Sara concibe a un hijo a pesar de su edad avanzada. Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil para mostrar la fidelidad a su promesa. Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith y Esther, y muchas otras mujeres. María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor que esperan de Él con confianza la salvación y la